Aleluya. Una vez más, delante de nuestro Dios, dándole gracias por un día más de vida que nos presta el Señor Dios Todopoderoso. Es maravilloso compartir la palabra del Señor. Es hermoso, de verdad, un privilegio el tener que compartir mensajes de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Amén. Entonces, es un privilegio, un alto honor predicar la palabra de Dios. Y aquí estoy nuevamente en el nombre de Jesús para compartir unos versículos que Dios ha puesto en mi corazón este día de hoy. Pues son tiempos malos en los que vivimos, pero hay buenas noticias. La buena noticia es que Dios habla. La buena noticia es que está la iglesia en la tierra, está la palabra del Señor. Aleluya. Y es buena noticia el evangelio. La mala noticia es el pecado, que la gente no quiere dejar, o los malos caminos, ¿verdad? Pero hay esperanza. En San Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos, conocido, porque se lee, lo ponen en los portales, en todos lugares, usted lo va a ver en todas las iglesias que se ven en las esquinas de las calles, en todo lugar. Pues hoy se ha levantado tantas denominaciones, tantas iglesias que creen, que alaban a Dios según ellos, y pues, pero a Dios hay que conocerlo a través de la palabra. Y yo no soy de las personas que no me gusta andarme metiendo con la creencia de la gente, pero sí me gusta predicar la palabra viva, la palabra de revelación, fundados en apóstoles y profetas, siendo Cristo el principal, como dice la Escritura en Efesios. Ese es el punto de Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia nos indica un camino, o nos muestra un camino, o nos muestra, y todo conduce a un solo camino, que es la salvación del ser humano, o la salvación de cada persona. Ese es el enfoque, esa es la principal razón de la cual yo he creído, porque pues hay una vida después de la muerte física, pues hay una vida eterna, que es la por la cual todos queremos llegar allá, pero hay un requisito, que hay que conocer los mandamientos del Creador, de Dios, y hay que conocerlo a Él. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús, no solo quedarse ahí. Sigue diciendo en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cómo podemos ser salvos? Conociendo a Jesús. En San Juan 7:38, del mismo libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, que hay que creer. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta palabra? El que cree en mí, como dice la Escritura, es Jesús hablando. De tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es creer en él? Como dice la Escritura, de que en su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. En Deuteronomios 4:39 dice: aprended pues hoy y reflexionad en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué es lo que está diciendo? Por eso es importante que creer en quién verdaderamente es Jesús. A eso es lo que se refiere, pues creer en Jesús, pues creer nomás así, crees el Hijo de Dios. No, como dice la Escritura, cuando la palabra del Señor habla, como dice la Escritura, se está refiriendo precisamente, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, como está escrito en Deuteronomios, que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si nosotros creemos como dice la Escritura, vamos a alcanzar la vida eterna, vamos a poder entender quién verdaderamente es Jesús. Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, en otras palabras, Jehová vino a la tierra aquí en manifestación humana. Jehová, Dios mismo, vino a salvarlos, como dice la Escritura. Por eso es muy importante conocer y entender la Escritura. ¿Por qué cree que se han levantado muchas denominaciones? Porque no han entendido esta palabra. Toda la iglesia, todas las iglesias tienen este versículo. Tienen este versículo de San Juan 3:16. Lo tienen y lo leen, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús es el Hijo, simplemente, y ahí se quedan. Porque hay un misterio que han de entender, que Dios fue manifestado en carne, vino a esta tierra, Él mismo anduvo caminando por la faz de esta tierra. O sea, quiere decir que Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús manifestado en carne. ¿Qué fue lo que Dios o la palabra le llama hijo a la carne? Siempre he predicado esto, y cuando tengo la oportunidad lo digo como está escrito. A lo que la Biblia le llama hijo es a la carne. Amén. Y dice: aprende pues hoy y reflexiona que Jehová es Dios. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿De qué nombre está hablando? Como está escrito acá en San Juan 3:16, dice en el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Siempre habla de un nombre. Dice en Isaías 43:11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11 dice la palabra del Señor. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Será que hay dos dioses? En ninguna manera hay dos dioses. Dios es un solo Dios. Aleluya. Dios es un solo Dios y no hay dioses con él. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De eso está hablando la palabra del Señor cuando dice. Por eso es importante escudriñar las Escrituras.
de escudriñar las Escrituras. Eso dice la palabra del Señor, que descubriñamos. Estoy en San Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús hablando ahí. De escudriñar las Escrituras, porque en aquellos tiempos les hablaba de escudriñarlas. Tú tienes la palabra y estás creyendo que sos salvo, pero en realidad no sos salvo porque no estás creyendo como dice la Escritura. Eso es lo que Jesús les está diciendo. De escudriñarlas, y vas a ver, aleluya, vas a ver que todo lo que se habló de la ley, los 5 libros de Moisés, se habla de mí, del mismo Dios que se iba a manifestar, aleluya. Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Ellas testifican que yo soy Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. De escudriñar las Escrituras. No te quedes ahí. Investigar quién es el Hijo. Por medio de la palabra, lee la palabra. Dile al Señor que te dé revelación. Y dile, pregúntale en San Juan, ¿qué quiere decir San Juan 3:16? Porque todos se quedan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Solo creo en Dios, pero ahí se quedan, creen que solo creer ya son salvos. No, hay que leer el contexto de la palabra, qué significa seguir leyendo y escudriñar que verdaderamente Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que predicaba Pablo. Dios fue manifestado en carne. Hay un misterio. En Colosenses 2 dice que hay que conocer el misterio del Padre y del Hijo. Eso dice la palabra. Hay que conocer el misterio del Padre y de Jesucristo. En Colosenses 2. Por eso es importante no solo creer ahí. Aleluya. Por eso dice en San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿De qué Escritura está hablando Jesús ahí? De todo el Antiguo Testamento. Del Torá. De todo eso está hablando. De esa Escritura está hablando. Del que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque cuando conocemos verdaderamente la palabra de Dios, aleluya, eso es lo que sucede en nuestros corazones. Vida fluye porque conocemos al verdadero, como dijo Juan en el 1 de Juan 5:20. Sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. San Juan 5, 1 de Juan 5:20. Puede leerlo. No lo tengo en mis notas, pero ahí está como referencia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios. No son dos, no son tres. Dios es uno. Se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu. Manifestaciones. Son manifestaciones. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como está escrito en Hechos 2:38. Dice la Biblia en San Juan 3 que hay que nacer de agua y del Espíritu. Respondiendo Jesús en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 3 dice: y respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y en el versículo 5 le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de agua, hay que nacer del Espíritu Santo, hay que nacer, ser bautizados, sumergidos en agua, en el nombre de Jesucristo, como está escrito. Eso dice la palabra del Señor. Y no solo en Hechos 2:38. Si sigue leyendo, siguen que todos los bautismos, aleluya, porque la iglesia primitiva predicaba a Jesucristo, predicaba el nombre de Jesús. Por eso fueron perseguidos, muertos, porque predicaban el nombre de Jesús. Predicaban un nombre, que había que bautizarse en un nombre, que había que ponerse un nombre para poder ser salvos, para que los pecados fueran perdonados, porque solo en el nombre hay perdón de pecados.
Como dice en Hechos 10:43, y en el nombre de Jesús son perdonados todos los pecados. Hechos 10:43 en adelante, ahí lee como está escrito. Estoy dando las citas bíblicas porque esto es Biblia, esto es palabra de Dios, esto es palabra del Eterno. Hoy se levantan, aleluya, mucha gente, aleluya, cualquiera puede predicar la palabra del Señor. Usted estudia la Biblia, la puede predicar, claro que la puede predicar, obtiene conocimiento, pero la revelación es diferente. La revelación, muchos son los llamados, dice la palabra del Señor, pero pocos los escogidos. Yo quiero estar en los escogidos, no en un llamado, porque en un llamado yo puedo leer la palabra del Señor. Hay gente que se lee la Biblia de revés y derecho, pero no la han entendido. No se les ha revelado el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dios fue manifestado en carne. Dios tiene nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Dios revelado a nosotros. Como dice en Isaías 52:6. Mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Mi pueblo sabrá mi nombre. ¿De qué nombre está hablando? De Jesús. Dice que el pueblo iba a saber su nombre. Sus ovejas oyen su voz. Los que hemos conocido, conocemos a nuestro pastor. Hablo en términos espirituales. Estoy hablando de salvación, estoy hablando del Hijo de Dios en San Juan 3:16, estoy hablando, aleluya, que hay que conocer quién es Jesús, estoy hablando acerca de Jesús, que quién verdaderamente, a quién fue que envió Dios. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que escudriñar, a quién verdaderamente, quién es Jesús. ¿Quién es verdaderamente Jesús? Para no perderse, porque Él es la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, la vida eterna. Él es la vida. Él es el Padre. Eso, el enemigo es experto en confundir. ¿Por qué cree que se levantan tanta gente? Porque se creen, no van a la palabra del Señor, no se humillan. Hay que humillarse para que Dios le revele el nombre de Jesús, para que Dios le revele. Hay que humillarse y pedirle a Él por medio de la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Por eso el que cree como dice la Escritura, ese es el tema. El que cree en mí como dice la Escritura. Y dice en San Juan 3:16, que ha dado a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que creer como dice la Escritura. Y en Deuteronomio ya lo leí, que dice, aprende pues y reflexiona. No hay Dios, no hay otro Dios. Jehová es el único Dios. Y hay muchos versículos, hay muchos capítulos, versículos. Estos son unos que yo tomé para este tema de hoy. Bendito sea Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, que te quede esta palabra en tu corazón. Bendito Dios, aquí no estamos para exhibir, sino para que Jesús sea glorificado, para que conozcas su nombre. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, mi Dios hermoso, Dios eterno. Gracias, tu palabra es predicada en todo tiempo, Jesús. Gracias por este momento, Dios de la gloria. Revela tu precioso nombre, Señor. Bendito sea Jesús. El punto es, Señor, que te conozcamos a ti, Señor. Que te conozcamos verdaderamente quién eres. Aleluya. Dios manifestado en carne. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Bendícelo. Hogares, Señor, y todo aquel que escucha la palabra de Dios y se humilla y presta oído a tu palabra, Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.